A mí me gustaría entrevistar a Delcy Rodríguez. A mí me gustaría qué bueno entrevistarla, sería sí, eso. y porque esa es una mujer realmente que, primero, es una vergüenza para las mujeres venezolanas. Es una persona llena de resentimiento, no tiene una vida personal bonita. Entonces, a mí me gustaría, sí me gustaría entrevistarle y preguntarle, ¿qué es lo que tú buscas en la vida? Estamos de aniversario y para celebrarlo tengo una invitada periodista, escritora. Ustedes la conocen muy bien, pero no tanto como yo, así que les traigo a una de las mujeres de mi vida, una de las mujeres que más amo. Hoy vamos a tener una conversación con Patricia Poleo. Gracias, nenita. Qué bella, mi amor. ¿Cómo te sientes en tu mueble? Rara, siempre estoy del otro lado, pero bueno. Sí. Tú sabes que a mí no me gustan mucho las entrevistas, pero esto es una conversación entre amigas. Sí, ¿Ah? rico, como las que tanto tenemos. Así Y es. aparte que me siento muy honrada en que me hayas brindado una entrevista. Sé que eres de pocas. Sí, no me gusta mucho. ¿Por qué? No sé, no me gusta, simplemente Estás acostumbrada a estar estoy acostumbrada a estar del otro lado y como yo di clases en la universidad sobre la entrevista. Es una cosa como que siento que cuando me van a entrevistar, tengo que ver todas las aristas de este lado, ¿no? Entonces empiezo como, ¿y por qué me estará preguntando esto? ¿Y por qué, sabes? Como si fuera la profesora que está examinando al alumno. Ok. Porque me quedé con eso. Pero sí, y no me gustan mucho las entrevistas, ¿verdad? ¿Extrañas dar clases? Sí, es lo que más extraño. O digamos que es lo único que extraño, ¿sabes? O sea, porque yo creo que me he realizado en todas las etapas de mi profesión, pero creo que eso no cerré ese capítulo de mi vida, ¿no? Y sí me encantaría. Menos mal que siempre hay tiempo para volver a eso. Eso es una de las cosas, de los oficios que no tiene límite. Yo tuve profesores de casi 90 años. Eran una maravilla. Qué belleza. Sí, me encantaría. Yo sería una de, bueno, igual siempre me enseñas cositas a diarios, así que creo que tienes esa parte de maestra, ¿no? Bueno, sí, es un poco docente. me gusta, a mí siempre, y he sido como muy docente en todo, ¿no? Y a veces no no es de la mejor forma que suelo enseñar, pero yo, por ejemplo, veo periodistas que son importantes en este momento y todos fueron, o algunos de ellos fueron, no alumnos míos catedráticamente, pero sí, por ejemplo, pasaron por la redacción donde yo era jefe, etcétera. Y entonces algo de uno siempre queda ahí, ¿sabes? Algo del jefe siempre queda en Por él. supuesto. Y te sientes súper orgullosa cuando ves a ese alumno realizarse. Sí. Por Y supuesto. también me siento muy mal cuando lo veo cometer errores, ¿no? Son tuyos también, lo sientes así. Siento que son errores, exactamente. Siento que los errores son, incluso más que todo, no son errores profesionales, a veces son errores de asumir posiciones que creo que como periodistas no deberíamos asumir, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Pati, precisamente este espacio que lo creaste tú, o sea, porque eres tú la precursora, no yo, de esta idea, porque siempre la has tenido, ya lo habías Siempre, hecho sí. antes, eres una apasionada del cine. Si tuvieras la oportunidad de hacer una película sobre Venezuela, ¿qué título le pondrías? Uy. ¿Y qué capítulo no podría faltar en esa película? Mira, yo creo que tendría que ser una serie, no una película, para que no Ok. faltara ningún capítulo. Depende del momento en que lo hiciera, ¿no? Si lo hiciera en este momento, yo creo que la titularía Llena de Esperanza, porque yo en este momento estoy llena de esperanza. Pero eso depende del momento histórico de nuestro país, que ha pasado por muchas etapas y por muchas temporadas, como la serie. Yo creo que sería una serie de varias temporadas. ¿Y qué capítulo, por supuesto, no podrías dejar faltar independientemente de la temporada? Si lo viéramos en flashback. Mira, yo creo que el capítulo del 11 de abril, porque yo siempre digo que estos tipos que son unos criminales eran una cosa antes y otra cosa después del 11 de abril. Ellos, al menos antes del 11 de abril del año 2002, cuidaban las formas, no se habían demonizado de la forma que se demonizaron después.
y yo creo que esa parte del país, ahí se dividió en dos, la historia contemporánea de Venezuela, y creo que eso no debe faltar. ¿Y pondrías como un personaje a Patricia Poleo dentro de la historia? Mira, yo no pondría a Patricia Poleo, pondría a los diferentes tipos de periodistas, quizás. Y Patricia Poleo es un tipo de periodista. Y si soñáramos, ¿qué actor pondrías como Chávez y qué actor pondrías como Maduro? Oye, no sé, de eso sabes más tú que yo. Y ahí haciendo casting soy muy mala. Soy muy mala Yo lo haciendo estaba casting. pensando y diría, bueno, el de Maduro, por supuesto, pondríamos a Juan Carlos Liendo, que ya bueno, lo hizo. él. Aparte que sería Sí. como el pana, o sea, al que le daríamos trabajo y la oportunidad, que lo hizo en El Señor de los Cielos. Sí. Y en Chávez estuve pensando y decía, Bueno, Carlos Cruz. No, Carlos Cruz, muy bueno. Pero Rolando Salazar ha sido el que mejor lo ha hecho. Ah, Lo que pasa es que lo ha caracterizado como comedia, o sea, Claro. pero yo creo que ha sido el mejor. El que yo he escuchado que mejor lo ha imitado ha sido Rolando Salazar. Y si estuvieras tú como personaje allí, ¿a quién te imaginarías como actriz? A Salma Hayek. ¡Ay, qué bella! Sí. Bueno, tendría que hablar español. Yo me imaginé a Hilda Brans. No. Porque tú eres grandísima, entonces tú eres sí, muy alta. soy- Y entonces soy- yo decía, tiene que ser una mujer grande. Sí, pero esa Hilda Brand podría ser más mi mamá que yo. Mi mamá es más grande, más Hilda Brand que yo. Yo no soy tan grande. ¿Tu mamá es más grande que tú? Pero mucho más. No mucho puede más, ser. Sí, mi mamá es mucho más grande, mucho más bella, mucho más todo. ¡Qué belleza! Sí, mi mamá es un mujerón. Pero yo no tengo ni siquiera el cuerpo de mi mamá. Mi mamá tiene unas piernas larguísimas que no se acaban nunca. Wow. ¿Y pensó ella alguna vez en ser Miss o algo así? No, ella por las restricciones de la época, no, pero No. mi mamá sí, podría haberlo sido perfectamente. Qué belleza, Sí. qué bonita que la veas así también. Pero no sé, ¿qué actriz podría? Me encantaría María Alejandra Martín, para que tú veas. Me encantaría que fuera ella. Qué bien, me encanta. Sí. Sí. Podría ser una tremenda Patricia Poleo. Me gusta. Sería un reto muy grande. Sí, bueno, quizás es difícil, por ejemplo, hay un imitador de voces, Ujú. que es el Brujo de Dor, que es un comediante, y dice, yo he tratado de sacarte a ti, no he podido. He tratado, y hace todas las voces que tú te puedes imaginar. Y me ¿Y dice, no has sacado tu voz? Y dice que no ha podido con la mía. Dice que tienes algo ahí que sube y baja, que no sé, que no lo sé imitar. Pero yo creo que más que físicamente, yo creo que es lo que te digo, es el tipo de periodista. En todos estos años que hemos tenido de dictadura en Venezuela, el periodismo se ha transformado, lamentablemente no para bien. Ujú. Y creo que la cátedra ha quedado atrás, mucho de la ética ha quedado atrás. En esto ya venía, no quiero mencionarlo, pero veía una entrevista que le hacían a María Corina Machado, y entonces la entrevista era, María Corina, qué bella estás. María Corina, y un periodista no puede hacer una entrevista diciendo qué bella estás. Un Claro. periodista no puede hacer eso. O sea, son cosas pues, del oficio que yo creo que mi generación no las admite, pues. Sí. No las admite. Pero bueno, eso ha cambiado con el tema de las redes. Precisamente eso, con eso que estás diciendo, te quería decir, o sea, estuviste toda una vida en los medios impresos. ¿Qué te hizo pensar en un canal de YouTube? Sí, ese cambio fue, la verdad es que yo lo hice a tiempo. Okay. Digamos que lo hice cuando todavía tenía cierta juventud para adaptarme, y cuando todavía nadie lo había hecho. Y tú hablas, yo por ejemplo recuerdo mucho una conversación que tuve con Jaime Bailey, que estaba en un canal convencional, y yo le decía, vete a YouTube. Y Jaime me decía, no, es que yo no me atrevo, yo necesito mi 15, mi último. Y yo le decía, pero vete a YouTube, fíjate, ahorita la ha reventado en YouTube, ¿no? Es muy diferente lo que yo hacía en prensa escrita, además que yo lo hago desde que era una niña. Ajá. Y de repente empecé con esto, y quizás mucha gente me critica a veces que yo pienso una idea o quizás no es que tartamudeo, sino que cuando tú estás escribiendo, tú escribes y borras, y reescribes sobre lo que borraste. Y eso no se puede hacer cuando estás o sea, no se debería Es la naturalidad hacer, pero es la naturalidad. Y es porque yo estoy como escribiendo todo el tiempo mientras estoy hablando, porque es que yo fui entrenada para escribir. De hecho, yo cuando tengo una discusión con alguien, yo prefiero que sea por escrito.
porque cuando no es por escrito, cuando estoy hablando, me atropello, quizás pienso más rápido de lo que hablo, etcétera, y quizás las ideas no son perfectas las que quiero, las que yo quiero expresar. Entonces, para mí escribir, bueno, pero ya nadie lee. Lamentablemente es muy difícil, que la gente no tiene tiempo para leer. Pero las discusiones, buenísimo ese, porque pienso que además como lo piensas más, es Claro. menos también, es menos probable que se ofenda, que se Te digan equivocas cosas que no. menos, Claro. ¿sabes? Cuando uno tiene una discusión verbal, uno suele a veces decir cosas que no quieres decir cuando las estás escribiendo, y lo ves escrito, es diferente, y dices, no, ¿cómo voy a decirle yo a esta persona esto? Y borra y puedes reescribir, ¿no? Y precisamente hablando de como de esas consecuencias, y yo que tú sabes que con el tema del bullying soy tan delicada, esto de que ahora dicen youtuber como algo despectivo, o sea, como que Sí, si fuera una ofensa. Y ahora que precisamente tú nunca vas a dejar de ser periodista, porque claro. o sea, no es que por estar en YouTube dejaste de ser periodista. ¿Qué opinas de eso? Bueno, porque hay una discusión acerca, y eso me ha pasado con las 2 demandas que he enfrentado aquí en Estados Unidos, Ujú. acerca de que si tú no estás en un canal convencional o en un periódico convencional, entonces tú no eres una periodista. Como que si de eso dependiera de donde tú trabajas. Entonces, es que la verdad es que el medio no lo hace uno hace el medio. Y el periodista es el que estudia comunicación social o estudia periodismo, se gradúa y hace el trabajo según las bases éticas del periodista. Lo otro son, bueno, pueden ser, ¿qué te digo yo? Influencer, etcétera, Ujú. pero el periodista es el periodista, tú eres actriz y haces un programa en YouTube. Lo de que le digan a uno, lo que pasa es que te dicen youtuber es para ofenderte. Claro, Es para la dañar. intención lo que cuenta ahí, ¿no? Pero yo sí soy youtuber. O sea, Claro. eso depende más con quién tú hables, porque aquí, por ejemplo, cuando vienen invitados y vienen con niñitos o vienen con adolescentes y ven la placa de YouTube, se vuelven locos. Entonces, Es otra generación que es otra respeta eso. generación. Pero si tú le dices a ese mismo niño o joven, le dices, no, yo no, yo soy periodista, te verán así como que, pero cuando tú le dices, yo tengo un canal de YouTube, tengo la placa de YouTube, entonces ahí sí eres alguien. Entonces eso depende de la audiencia y de quién, quién lo esté estimando en ese momento, ¿no? Sí, hay Pero yo una... soy periodista, o sea, eso a mí no me lo va a quitar nadie. Yo lo que soy es Total. periodista y tengo un programa periodístico en un canal de YouTube. Eso es lo que yo soy. Exacto. Precisamente ahorita que contabas lo de las demandas, cuando comenzamos, tú y yo, te enfrentaste a una de las demandas más polémicas que por lo menos yo había visto en la vida. Y eso todavía te ha traído consecuencias. ¿Cambiarías algo de lo que pasó en ese momento? Mira, no son consecuencias. Es que quizás a uno le cuesta borrar el resentimiento. Hay resentimientos que yo, o sea, creo que uno tiene que superarlos y seguir adelante. Resentimientos con respecto a lo que es injusto. Lo que a mí siempre me ha afectado en la vida es la injusticia, y he sido, bueno, blanco de la injusticia muchas veces. Entonces, cuando te acusan de algo que no hiciste, cuando tú llevas a un periodista a una corte, porque el periodista pues le dio su plataforma y le dio aire a una denuncia justa, pues ya yo creo que ya ahí se está violando la libertad de expresión. Claro. O sea, yo creo que tú no puedes llevar a un periodista a la corte, o la corte no debe admitir una demanda de un periodista que lo que hizo fue darle voz a personas que son minorías, a personas que están afectadas por alguien, que han sido abusadas. O sea, si no, imagínate cómo estaría el mundo. Pero bueno, yo lo volvería a hacer igual. Lo volvería a hacer igual, definitivamente. Siempre me has dicho eso. Aparte que no es la primera vez que aparte impones precisamente la verdad antes de cualquier sentimiento, prevalece de tu Sí, verdad, ¿no? O sea, así, así. que eso es lo importante. Y qué bonito. Es una labor dura porque también es precisamente cargar con estas cosas tampoco es fácil. Exactamente. Ujú. Lo que sí es que a veces ahora me cuido mucho más de decir las cosas antes de que pasen, Ujú. porque entonces tienes un trayecto
Un trayecto y un lapso en el que recibes cualquier cantidad de insultos hasta que las cosas pasan, ¿no? ¿Sabes? Y los hechos demuestran que uno está diciendo la verdad. Entonces, en ese trayecto, los insultos, los laboratorios de guerra sucia contra uno, etcétera. Entonces, yo ahora sí te digo que ya no quiero cargar con eso más. Fíjate que cuando hiciste del caso Montesinos, o sea, tuviste como esa cosa precisamente de lo que estás contando, como aguantarte para no soltar toda la información. ¿No te dio miedo? Imagínate si esto te ha traído eso, meterte con un personaje como el que estabas enfrentando. Bueno, nunca me dio miedo, ni me da miedo ahora que me dicen que va a salir en libertad. En estos días alguien me escribió y me dijo, ten cuidado porque ya Montesinos va para la calle. Y yo, bueno, que vaya para la calle, pues. O sea, es un personaje siniestro. Si a alguien peligroso me he enfrentado yo en la vida ha sido a Vladimiro Montesinos. Y bueno, no sé, yo me imagino que debe tener un odio muy profundo contra mí, cosa que le agradezco muchísimo porque no quisiera que me quisiera. Claro. un personaje como ese, pero bueno, el miedo yo creo que es el peor compañero de un periodista de investigación. Uno no puede tener miedo. Y no es no tener miedo, es no dejarte vencer por el miedo, es dar el paso siguiente a pesar de que tengas miedo, ¿no? Bueno, tú, aparte ya te venías entrenada porque te estuviste también un tiempo como periodista de sucesos. No, bastante tiempo. Yo me formé en la fuente de sucesos y de tribunales. De hecho, a mí me enseñaron a hacer periodismo los mejores policías de Venezuela. Déjame decirte que eso ya no existe. Nosotros teníamos una de las mejores policías del mundo. Y a mí me mandaron a la fuente de sucesos mira, tienes que ir para sucesos y para tribunales porque por ahí pasa todo. Todos los dramas de la vida, la política, todo pasa por tribunales y sucesos. Y tanto los periodistas de la época de sucesos, que eran casi todos hombres, como los policías, me enseñaron a hacer periodismo. Por eso que digo que a veces yo no entrevisto, sino que interrogo, porque a mí me enseñaron funcionarios policiales, pero de muchísimo nivel. Estoy hablando de funcionarios policiales que habían sido formados en Francia, con la mejor policía del mundo. Y yo aprendí a entrevistar o a interrogar fue con la policía. Wow, bueno, que tuvimos en nuestro momento también una de las mejores policías del mundo. Era una de las mejores policías del mundo. Y precisamente la otra vez estaba conversando contigo y te pregunté, y ahora te lo pregunto frente a cámara, que si habías estado en un motín, en algún momento que tuviste que ir a visitar una cárcel, sí, que tuviste... Claro que sí. Regálame esa anécdota. Sí, bueno, me pasó varias veces. De hecho, yo siempre el tema del sistema carcelario en Venezuela siempre ha sido noticia, porque siempre era muertos, motines, etcétera. Y hubo un juez en Venezuela, Carlos Enrique Peña, que formó como una especie de un grupo de periodistas que cuando los presos pedían como garantía que estuviera la prensa ahí, pues nosotros hacemos como unas especies de guardias para que cuando los presos pidieran el periodista o la prensa, estar en el momento ahí. Y me pasó dos veces, una vez en la cárcel de mujeres de Los Teques. Esas mujeres se volvieron como locas, quemaron colchones, aquello fue terrible. Y recuerdo que estaba una presa que que fue un caso muy famoso, era Sibel Naime, que había asesinado a dos muchachos por un tema de un gato. Ese es un caso que fue, y mandaron a bajar a todas las presas a salir de su celda y ella no quería salir de la celda y me mandaron a mí a buscar. Mira, la celda de ella, tócale la puerta. Justo a ella. Me tocó a mí. Y me acuerdo que el fiscal, que era un fiscal también a quien yo le tenía muchísimo aprecio y lamentablemente ya murió, que de apellido Mastro Pietro, estaba ahí, Mastro Pietro me dijo, anda tú y tócale tú la puerta y que va. Y yo me acuerdo porque la mujer, ella, tú sabes, era una persona... Aparte tenía unas características, los ojos. No, ella era así, porque era muy árabe, era muy... Bueno, le toqué la puerta y aquella mujer abrió la puerta y me cerró la puerta en la cara y yo, Dios mío, ¿cómo hago yo que esta mujer baje? De hecho no bajó y yo, mira, no quiere bajar, o sea, esas cosas, y recuerdo... ¿Te dijo algo? ¿Ah? ¿Te dijo algo? Y me dijo, fuera de aquí.
Me acuerdo que pude ver la celda un poquito y tenía en aquella época microondas, televisión, tenía de todo, tenía como, ¿sabes? Como una Estaba suite. cómoda. Estaba muy cómoda. Bueno, me pasó eso y también una cosa terrible en el retén de la planta, que unos guardias nacionales quemaron a unos presos. Y me llamaron, y cuando me llamaron, tenían a todos los presos así, los cadáveres, pero calcinados uno al lado del otro en el piso, y bueno, eso no se me va a olvidar nunca. Qué imagen. Y lo que se ve en las cárceles, de verdad, tenía que derivar en lo que finalmente derivó ahora, que son recintos de donde sale el crimen. O sea, no controlan al criminal, no lo reinsertan en la sociedad, todo lo contrario. Es así como que tú vas a entrar en la cárcel y vas a empezar a formar parte de diferentes bandas que siguen cometiendo crímenes afuera de la cárcel, ¿no? Entonces, y eso es por el sistema penitenciario que venía pues derivando primero que se roban todo el dinero que es para las cárceles, el dinero de la comida, el dinero de la reinserción, de la educación de los presos, y además que tampoco meten a toda la población penal. Entonces tú metes a criminales con adolescentes, dígame lo que está pasando ahora. No están separados. No están separados ni por crímenes, ni por edades, ni por... es terrible. Qué peligro también. Es terrible. Y ahí el afectado es la sociedad finalmente, porque ese criminal vuelve a salir en libertad, imagínate, 3 veces peor de lo que cayó preso. Y que aparte de lo que tú dijiste, no hay una manera de que esa persona se pueda de verdad reinsertar en la sociedad. O sea, viene más dañado de lo que entró. Exactamente. ¿Cómo te limpias energéticamente de vivir todas las cosas? Porque no nada más, o sea, eso de la parte del suceso ya la pasaste, pero igual tú siempre estás como en un estrés constante. ¿Cómo te limpias de todo eso? ¿Cuál es tu llamado a tierra y a tu paz? Sí, bueno, mira, eso en diferentes etapas de mi vida ha sido de diferentes formas. Yo, por ejemplo, ayer yo estaba diciendo, necesito meterme en el mar. Uh-huh. Para mí eso es muy importante. Por eso es que yo no puedo vivir sino en Miami, donde el mar está cerca, sí, ¿no? Y también tengo como, mi casa es para mí como un templo. O sea, yo llego a mi casa y es así como que si lo que viví lo dejé allá afuera. Pero de todas maneras, ningún periodista que haga el trabajo que debe hacer un periodista puede decir que no se afecta. Al final es como un psicólogo que no... Mira, ayer, por cierto, me escribió y dije, Dios mío, me hacen falta unas vacaciones, porque me escribió la mamá de uno de los niñitos que está preso en Venezuela. Y no tuve el valor de atenderla. Wow, o sea, le dije, eran como las 10 de la noche, le dije, mira, hablamos mañana. Mañana después de que yo haya dormido, haya rezado, haya pasado por un proceso de, ¿sabes? Como de tranquilidad, mañana hablamos. Porque es muy fuerte oír a una mamá diciendo, mi hijo de 14 años, de 15 años está preso. Y cuando eres mamá. Exactamente. Entonces, es muy fuerte. La gente también lo ve a uno. Mira, el otro día me dio, bueno, si uno es youtuber, uno tiene que acostumbrarse, te lo he dicho a ti, uno tiene que acostumbrarse a comentarios de todo tipo, porque hay gente que no tiene 2 dedos de frente, pero tiene derecho a hacer un comentario. Entonces, uno también tiene como que controlarse para no contestar, pero hubo uno que me dijo, tú dices las peores cosas que le pasan a Venezuela con una sonrisa. Entonces, yo a veces me provoca preguntarle a esa persona, mire, ¿hace cuánto saliste tú de Venezuela? Porque salí hace 19 años metida en un barco. O sea, yo tengo 20 años luchando contra eso, que tú seguramente vienes disfrutando hace rato, y ahorita es que te acabas de dar cuenta que la cosa no funcionaba, ¿me entiendes? Pero uno tiene que como que dejar pasar eso. O sea, uno no puede quedarse como en el comentario y bueno, allá la persona que comentó. Es difícil, es muy difícil drenar y sacar las cosas tristes que uno todos los días tiene que reseñar. Tú sabes que yo... La gente a lo mejor no lo sabe, pero tú misma a veces me has puesto como de trabajo de productor y he tenido que leer los comentarios que te ponen. Y aparte por seguirte, por amarte tanto, me pongo a leer todas las cosas. Y una de las cosas que más como que ha llamado mi atención así es cuando te han llamado chavista. Ah, bueno, sí. Y entonces yo he dicho, o sea, le has hecho frente, o sea, a mí me parece ilógico. Pero ¿a qué crees, aparte de la locura, a qué se le atribuye eso? Bueno, para mí eso es un insulto. Entonces me imagino que me lo dicen pues como la mejor manera de insultarme. Pero es que además eso es absolutamente absurdo. O sea, pero hay gente que se pone a responder, ¿no? No sé si lo has visto. Entonces hay gente dice, pero ¿cómo tú vas a decir que Patricia es chavista? Y empiezan a contarle lo que ha sido mi historia como periodista y como ciudadana.
Pero yo creo que es para insultarme. O sea, es como cuando tú te enteras que a una mujer no le gusta que le digan gorda y entonces empiezas gorda, 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 estás gorda, Ujú. como para ofenderla, ¿no? Porque darle en Claro. el punto de mayor, digamos, sensibilidad. Pero a mí nada de esas cosas, yo te digo sinceramente, o sea, cuando me dicen chavista lo que me da es risa. Han dicho hasta que ay, sí, fui mujer de chayo, yo tengo malos ratos, pero eso sí van a malos gustos, Malos sí van a gustos te juro que no. nunca. No. Qué horrible. Qué locura Eh, esa. y eso es otra cosa que ha cambiado en el venezolano. El venezolano se ha puesto ofensivo, ofensivo contra la mujer. Antes no pasaba eso. Antes tú no veías jamás a un hombre diciéndole a una mujer, por más que fuera, una cosa como esa. Pero todo eso ha cambiado. Es el hombre nuevo. El hombre nuevo. Bueno, porque se ha ido desvirtuando también los valores, entonces Todo, esto todo, es todo eso. todo. En tu rol como periodista, tú has impactado como mucha gente en tu vida, pero debe haber alguien que haya impactado la tuya. O sea, ¿a quién le debes un pedacito de tu éxito? Bueno, mucho a mi papá, pero siempre menciono a Marianela Salazar. Porque Marianela, o sea, yo conocí a ella se pone brava cuando yo lo digo, pero yo conocí a Marianela muy chiquita. Yo tenía 7 años y ya ella era una mujer, ya ella tenía 20. Y yo la veía y yo decía, Dios mío, porque siempre había el criterio, en nuestra época, ya Ujú, eso no existe, una mujer bonita no puede ser inteligente y ujú. viceversa, ¿no? Y yo la veía a ella tan bella, pero además tan inteligente. O sea, Sí. yo pocas personas en mi vida, pocas mujeres, mi mamá y Marianela, que han sido mujeres inteligentísimas y preparadísimas, ¿no? Y yo la veía y decía, yo no la podía creer. Decía, una mujer tan bella, pero además es tan inteligente. Entonces, ella impactó mi vida. Y fíjate que nuestro periodismo es totalmente distinto. Pero también son, a lo mejor tú no lo ves, pero son súper atrevidas las dos. No, ella es absolutamente atrevida y ella enfrentó al régimen, pero de una manera, bueno, de verdad que ha estado en el límite de caer presa muchísimas veces, pero te hablo del estilo. Ujú. El estilo es totalmente diferente. Y bueno, de hecho, cuando a mí me dieron el premio Rey de España, fui con mi papá y fui con ella. Qué belleza. Fueron las dos personas que me Te lo dieron acompañaron. por tu libro de Sí. Tras la huella de Montesino. Qué belleza, qué orgullo. Me llamó mucho, pero he estado en tu casa varias veces, tantas veces, no varias, sino muchas veces, y no eres una mujer de tener premios a tu alrededor, de vanagloriarte de eso. No, de hecho, hace cosa de 5 años lo boté todo. Estaba porque yo cargaba con esas placas y esas medallas y te las boté todas. Me quedé con una sola medalla que la tengo guardada y me quedé con el premio Rey de España. Pero de hecho, mira, que si el premio de la alcaldía, no es que no es Los que los menosprecio. desprecie, pero yo dije, esto se está cargando con unas placas y con eso. No, o sea, la historia de uno es la historia de uno y punto. Y los boté. Simplemente los agarré, los metí en una caja y los metí en el reciclaje y los boté. Los boté. Wow. Sí, y fíjate, yo tengo la foto del momento en que el rey de España me está entregando el premio, la tengo así chiquitica en mi casa, o sea, es como un detalle, bueno, un momento de mi vida importante, como fue mi graduación también, etcétera, pero ya, o sea, yo creo que los premios son una cosa como que... ¿Tuviste la oportunidad, aparte de que te entregara el premio, hablar un poquito con el rey de España? Sí, claro. ¿Sí? Sí, y ahí me pasó una cosa... ¿De qué hablaron? Cuéntame un Bueno, poquito. eso fue un tema porque éramos 5 premiados. Ujú. Y había un periodista muy importante que estaba premiado también. Entonces, la reina, Sofía, el rey hizo que los fotógrafos salieran y rompió el protocolo, porque a nosotros nos dieron unas clases prácticamente de cómo comportarnos frente al rey, de cómo agarrar el premio, que el premio pesaba mucho, que no tuviéramos cuidado, que no se nos fuera a caer. Sale la reverencia. Exacto, y lo que cómo teníamos que comportarnos y tal. El rey, después que la entrega de premios, los fotógrafos hicieron una foto, el rey dijo, vamos a romper el protocolo, hizo que salieran los fotógrafos. Y nos quedamos solos nosotros con el rey. Y la reina empezó a preguntarnos cada uno de nosotros lo que habíamos vivido, por qué nos habíamos ganado el premio. Cuando llegó a mí, la reina estaba así como impresionada. Cuando me preguntó cómo había hecho yo lo del caso Montesinos, etcétera. Y ella me dijo, a mí me hubiera encantado ser periodista. Y yo le dije, y a mi reina, vamos a cambiar. Bueno, mira lo que pasó, y eso lo vio todo el que estaba ahí, etcétera, que un día estoy en la peluquería, ya pasó el premio, etcétera, estoy en la peluquería y estoy viendo una revista Vanidades y entrevistan a Oppenheimer, que fue Oh, el claro. periodista que premiaron conmigo.
Y Oppenheimer echó el cuento como si le hubiera pasado eso a él. A él. Como que si el rey le dijo a él, hubiera querido ser periodista, y él le contestó al rey, yo hubiera querido ser rey. Se robó tu historia. Pero yo dije, qué descaro esto, porque además, ¿cómo tú echas un cuento de ese tipo cuando había otras personas presentes? De hecho, agarré el teléfono y llamé a mi papá y le dije, ¿tú no sabes lo que estoy leyendo aquí? Porque mi papá estaba presente también. Y le digo, ¿tú no sabes lo que estoy leyendo aquí? Andrés Oppenheimer echando el cuento de lo que yo viví con la reina, echándolo como si él lo hubiera vivido con el rey. Y yo dije, ese día lo dejé de respetar, te lo digo sinceramente. No, claro, es un mitómano. Bueno, pero además fue que le gustó el cuento, le gustó lo que pasó ahí, porque todo el mundo ahí, se lo adjudicó él también. Se lo adjudicó. Entonces, pero sí fue algo, es una experiencia muy bonita, eso es una experiencia, pero yo no soy de la que se queda en eso, ¿sabes? O sea, como yo, si no te hubiese buscado, yo decía, hay cosas, qué bonito y qué maravilla, porque para esta entrevista, yo decía, pareciera que uno conoce a la gente, pero siempre tienes cosas por descubrir. Claro, sí. Y cuando de repente veía esto, yo decía, nunca lo ha hecho evidente. O sea, no eres esa persona como que vives regodeándote en tus éxitos. No, para nada. Yo creo que cada día, además, que todo lo que uno hace es un éxito, ¿sabes? O sea, todos los logros, que si haces un programa que la gente comenta, ya eso es un éxito. Para mí es importante que, sobre todo, que el mensaje le llegue a la gente. Eso para mí ya es un éxito. Ya para mí es un premio Rey de España. Bueno, pero así como tú te preguntaba hace rato lo de las entrevistas, tú que has entrevistado a tanta gente, debe haber alguien a quien también debes haber admirado mucho y lo debes haber tenido ahí. Cuando llegaste a tener esa persona que admirabas, ¿mantuviste esa misma imagen después o cambió algo? Mira, no recuerdo porque esto va a sonar muy chocante, pero es que yo no admiro mucha gente, que tú sepas. Y cuando admiro mucho a alguien, no lo entrevisto. O sea, por ejemplo, yo admiro muchísimo a Mario Vargas Llosa. Nunca he buscado entrevistar a Mario Vargas Llosa y lo admiro muchísimo, muchísimo. ¿Por el miedo a decepcionarte? No, sino que no, el miedo es a perder la compostura como periodista. Ok. Yo, por ejemplo, nunca le pido una foto a nadie. Mira, quiero tomarme una foto contigo. Por cierto, que el otro día estaba el percusionista que es amigo tuyo también, José Gregorio Hernández, y le pedí la foto y le dije, mira, yo nunca hago esto, pero yo te admiro, me encanta como eres, y me tomé una foto con él, pero eso yo no lo hago nunca. Porque también en la escuela de periodismo, por lo menos en la mía y en la que tuve en casa, porque también, acuérdate que yo soy hija de periodista y sí, tuve esa formación desde que nací, a mí me cuesta aplaudir. Porque a nosotros nos decían, el periodista no aplaude, porque estás ya dando una opinión si estás aplaudiendo. Entonces, a mí me cuesta incluso aplaudir. Ya lo hago, ahora sí lo hago. O sea, ya yo te iba a decir, pero a mí me has aplaudido. Sí, pero a mí me cuesta. Hay que ir como espectador. A mí me pasa, como actriz, es una cosa, o sea, a mí me choca que me vaya a ver como la prensa o los directores, porque entran como con la ceja levantada, con ese ojo crítico, la actitud, y no te disfrutan. Entonces no disfrutas, pero ya yo dejé eso un poco de lado y sí, pero lo que sí que cuando no me gusta no aplaudo, o sea, eso sí es verdad que ni por educación. Pero yo la verdad es que nunca he hecho una entrevista así como que... Esta es la entrevista de mis sueños y lo tengo ahí. Sí, ajá. La verdad es que no me ha pasado. A mí, porque déjame decirte que a mí, más que una entrevista a un personaje famoso, etcétera, a mí me encanta interrogar a una fuente, eso sí. Eso sí. Por ejemplo, cuando, te voy a poner un ejemplo hipotético, un homicidio en un edificio, yo quiero entrevistar a la conserje que fue quien oyó todo. Entonces, esa entrevista para mí sí es importante. Okay. ¿Entiendes? Entonces, o a la secretaria del tipo que cometió una estafa. Del político que cometió un error. Esas son las entrevistas que a mí me matan, o sea, por eso sí, que son las que generalmente no salen a la luz pública, ¿sabes? Que es la entrevista de la fuente, y eso es un interrogatorio y es diferente a una entrevista. Así sea una fuente, ¿a quién te gustaría entrevistar ahorita que no se te haya dado? Que no se me haya... Bueno, la verdad es que yo no recuerdo algo que no se me haya dado, que lo haya buscado con... a mí me gustaría entrevistar a Delcy Rodríguez. A mí me gustaría entrevistarla, bueno sería eso. Y porque esa es una mujer realmente que, primero, es una vergüenza para las mujeres venezolanas. Es una persona llena de resentimiento.
no tiene una vida personal bonita. Entonces a mí me gustaría, sí me gustaría entrevistarle y preguntarle, ¿qué es lo que tú buscas en la vida? ¿Qué es lo que quieres? Porque las mujeres, nosotros podemos, en estos días, mi hija va a cumplir 30 años y como no la voy a ver, le mandé una tarjeta, ¿no? Y entonces, una tarjeta y un regalito con una amiga. Y entonces, en la tarjeta yo le puse algo como que, yo he sido una persona que me he ganado premios, pero mi premio más grande ha sido ser la mamá de Germania. Eso ha sido lo más grande que he hecho en la vida. Entonces, una persona así como esta, que está dedicada a hacer daño un día detrás de otro. Por ejemplo, a mí me gustaría entrar en su psiquis, ¿sabes? Y ver qué es lo que buscas en la vida. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te hace feliz? La maldad te hace feliz arruinar un país, te hace feliz meter presa a una persona porque te cayó mal. Ese tipo de cosas, yo sé, de personajes, me encantaría, por ejemplo, ahorita que está de moda la serie de los hermanos Menéndez. La comenté hoy en el programa. Sí, ese tipo de cosas, a mí me encantaría, por eso es que porque también los periodistas tenemos como la licencia para hacer ese tipo de entrevistas. O sea, nadie te puede reclamar porque tú entrevistas al Chapo, por ejemplo. Ni nadie te puede decir, entrevistaste al Chapo, tú eres amiga del Chapo porque no te... No, yo soy periodista. Y este tipo de gente hay que entrevistarla porque hay que sacarle, porque tú mataste a tu papá y a tu mamá. O sea, a mí de verdad eso, más allá del juicio y más allá de todo, yo creo que el periodista que tiene la experiencia de la entrevista interrogatorio puede sacar mucho más que los que se sacan un juicio. Pero y no sabes de antemano, valiéndome de eso, incluso presentándote con frente a Delcy, que esa persona no se visualiza así. O sea, no se visualiza así. Y que de por sí te va a mentir. O sea, ya te va a dar esa imagen errada que ya tiene eso depende de mí. Eso depende de la experticia del periodista, si te mienten o no te mienten. Eso es una de las técnicas periodísticas que hay. Si te están mintiendo, uno tiene que saber cuándo te están mintiendo y cómo revertir la mentira. Por ejemplo, una entrevista que yo quise hacer y él se negó fue a Montesinos, precisamente. Cuando Montesinos cayó preso, yo pedí la entrevista formalmente y él se negó. Pues yo lo quería ver cara a cara y decirle, mire, yo fui la periodista, yo fui la que dije dónde estabas tú. Y porque esa es una personalidad absolutamente retorcida, un psicópata. Entonces, ese tipo de cosas me gustan más a mí mucho más que el artista famoso, el político famoso. A mí los políticos, yo para empezar los desprecio profundamente, nena. Entonces yo creo que se me nota cuando los estoy entrevistando también, porque los desprecio profundamente. ¿No has tenido un político venezolano que tú digas, bueno, este es el mejor, o sea, que estuvo en este periodo? No, en este periodo ninguno. No, bueno, en algún momento sí. Por ejemplo, el papá de María Alejandra Martín, por cierto, Américo Martín, era un hombre que a mí me encantaba entrevistar y hablar con él, porque era gente muy densa, gente además que Teodoro Pekov, por ejemplo, ya ninguno está en este plano. Yo recuerdo que yo soy malísima en economía y Teodoro era muy bueno en economía y siempre estaba en la Comisión de Economía en el Congreso. Cuando yo no entendía una ley, yo iba y le decía, Teodoro, explícame. Y Teodoro hacía así como que, ay, Dios mío, aquí viene Patricia que no entiende nada de esto. Yo tengo que ponerme a explicarle a Patricia esta ley económica. Mira, te puedo nombrar, de los que te puedo nombrar no están ya en este plano ni siquiera. O sea, la política además en Venezuela se ha convertido en una cosa tan horrible, tan burda, tan soez, que de verdad a mí me da lástima los periodistas que no vivieron esta época de oro. Por ejemplo, Moisés Moleiro. Toda esta gente que te estoy nombrando, tú ni debes saber quién es, pues ya o sea, ¿quién es Teodoro Pekov? Pero Teodoro era medio farandulero. Moisés Moleiro se paraba en el Congreso Nacional a dar un discurso y ahí no se oía ni una mosca, porque aquello era una pieza de oratoria que nadie se la quería perder. Eso no existe hoy en día. Lo que existen son los insultos de Jorge Rodríguez, ahí que se para, amenazada, insultada, a decir cualquier cantidad de cosas. Entonces, ya eso, yo a veces cuando veo eso digo, Dios me dio a mí la bendición de vivir un momento de verdad diferente a esto, un momento que con sus cosas malas también, pero para llegar al Congreso, para llegar al Senado, había que tener un cierto nivel.
Sí, ahora ¿sabes? es O sea, es cualquier cosa. no esto que uno ve ahora. ¿Crees que la política divide familias, divide amigos? Sí, antes no era así, pero ahora sí. Antes tú veías, por ejemplo, matrimonios entre copellanos y adecos, Ujú, este, ujú. incluso dirigentes políticos de cada uno de los partidos que de repente se enamoraban y se casaban. Pero ahora no, ahora sí hay familias, amigos, el país está El dividido por país eso, el país está. se dividió por eso. Se dividió el país y cuántas familias cuántos hijos pelean con los padres porque o con la abuela, porque la abuela sigue siendo chavista, y uno no entiende, por ejemplo, sobre todo cuando tú eres una víctima del régimen y tu familia sigue siendo aliada al régimen. Entonces tú dices, tú no entiendes lo que me hicieron a mí. Ujú. O sea, ¿cómo es posible? A mí no me ha pasado porque yo no tengo familia chavista. Eso sí te digo. Tengo familia política bueno, a la que nunca entendí porque después de que a mi hija, sobre todo, le pasó lo que le pasó, que siguiera siendo chavista, eso no lo entendí. Pero esta gente ha hecho un trabajo que va mucho más allá de robarse unas elecciones, etcétera. Ha hecho Ujú. un trabajo de deshumanización muy grande en Venezuela. Sí, Terrible, que revertir eso no va a ser fácil. qué dolor, ¿no? Sí. O sea, cómo han destruido hasta eso, hasta las familias. Em, tu papá ha sido una figura súper importante en tu vida. ¿Qué crees que heredaste en su virtud más grande que la tengas tú? ¿Y cuál es la debilidad más grande también que hayas heredado de tu papi? Mira, a ver, bueno, creo que la capacidad de análisis la heredé de mi papá, Ujú. definitivamente. Creo que a lo mejor las mejores cosas de mi papá quizás no las heredé. Heredé hasta los problemas físicos, las sorderas. Ahora estoy sorda igual que mi papá. Este, y bueno, el amor por el oficio. Mi papá ha sido el periodista, ¿sabes? O sea, mi Ujú. papá nos sacaba los fines de semana porque eran divorciados él y mi mamá, y salíamos los fines de semana, y entonces a mí me encantaba, pero mi hermano no, por ejemplo. Entonces me decía, ya va, que antes de ir a lo que nos había prometido, ¿no? Antes de ir Ujú. para el parque, antes de ir a comer, etcétera, tengo una rueda de prensa, acompáñenme a cubrirla. Entonces, y yo he sido así. Para mí la profesión ha sido como lo que me lleva, o sea, está mi profesión y después entonces adaptado a la profesión es la familia y adaptado a eso son los amigos y adaptado a eso son las fechas y creo que eso lo heredé de mi papá. Qué bello. Una pregunta de mi autoría, no mentira. Como la pregunta de las Mises, ¿qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso? Pedir permiso. Pedir permiso. ¿Crees en el perdón? Eh, que sí, creo que es necesario, creo que el perdón es necesario, porque es que cuando uno no perdona, uno sufre mucho. Cuando uno tiene algo por dentro que no ha sanado, algo que no ha cerrado, uno sufre mucho. Definitivamente el que sufre es uno. Y, y sí creo que cuando uno no puede perdonar, uno tiene que hacer un trabajo adicional, así sea unos con terapia, otros con la iglesia, con la religión, con lo que sea, pero hay que buscar perdonar. Y con esa frase podríamos decir entonces que tenemos la esperanza de una reconciliación con tu papi. Bueno, es que yo la verdad no tengo, yo de mi lado, no tengo absolutamente ningún problema. Qué En bonito. eso no tengo rencores, resentimientos, nada. El día que él me llame y me necesite, yo voy a estar ahí. A la hora que sea, en el momento que sea y para lo que sea. Estoy segura, pídeme la cola que yo te llevo, que aquí estoy loca por No, yo voy conocerlo. a estar ahí. Eso depende de él. O sea, el día que él me necesite, y yo creo que él lo sabe, él Ujú. sabe que eso es así, porque si alguien me conoció y me conoce en la vida, es mi papá. Y él sabe que yo voy a estar ahí. Y estoy ahí, yo estoy ahí. Qué bella. Mira, Pati, no te puedes ir sin mis preguntas rápidas Ajá. que tú me ayudaste a formular. Así que Ajá. ahora vas a hacer consecuencia de eso. ¿Cuál es tu película favorita? Mírate, yo tengo dos. Ajá. La vida es bella Uf. y Notting Hill. Ay, qué romántica. Sí.
Creo que lo hablamos, fue una de las películas románticas de las que hablamos, ¿no? Fue cuando Adela echó todo el cuento. Qué buena, bellísima sí, esa La película. vida es bella marcó mi forma de educar a mi hija con todo lo que yo he vivido. Eso, La vida es bella me marcó a mí, definitivamente. Ese amor de ese padre que hizo cualquier cosa para que su hijo no viera la realidad que era tan cruda y tan fea, prácticamente eso fue lo que yo implementé con mi hija, con todo lo que pasamos en Venezuela y todo lo que hemos vivido y todo lo que la vida nos ha pasado en la vida. Y Notting Hill bueno, yo la vería 1000 veces. Yo me identifico mucho con ella. Con esa historia. Porque ella, claro, salvando las distancias, pero estamos hablando de una mujer famosa, pero muy introvertida. Sabes que cuando ella pelea con él, no es porque, bueno, yo lo interpreté así, fue mi forma de interpretar la película, no es porque se hizo pública la relación, sino porque ella quedó expuesta. Total. Y eso, yo me identifico mucho porque yo soy muy tímida y nadie lo puede creer. Soy muy tímida. Yo doy fe de eso. Yo puedo llorar de la pena. Por eso yo no... A mí me invitan, por ejemplo, una cosa y yo evito la salida, evito la aglomeración, evito... y no es por miedo, o sea, no es por miedo al rechazo, no. Yo soy tímida, cuando yo voy a una reunión y empiezan a hablarme, ¿qué crees tú que va a pasar en Venezuela? Yo ahí digo, Dios mío, trágame tierra, no quiero. No, pero que también esas preguntas, es como la gente, lo de el médico que va a una fiesta, entonces, exacto. Mire, me duele aquí, me duele acá, ¿qué me pongo? ¿Qué me he hecho? O sea, él no está trabajando, pero yo no me salvo de eso, no me salvo. Sí, entonces, y el momento, es Notting Hill, el momento más feliz que tú ves que ella vive es ese momento en que están en un parque los dos como dos seres humanos comunes y corrientes, ella embarazada, acostada en el regazo de él en un parque. Esa película es bellísima. Y ese fue su momento más feliz. Y las cosas que a mí me hacen feliz son esas, son las cosas más elementales, más básicas y más sencillas. No, y La vida es bella es una joya. ¿Cuál es tu actor y tu actriz favorita? Los dos. Creo que mi actriz favorita, bueno, es Meryl Streep. Parezco básica, pero es que Meryl Streep no puedo con otra. Y la venezolana es Nenab del Norte. Y mi actor favorito, me encanta Nicolas Cage, me encanta todo lo que hace. Sí, me encanta Liam Neeson. Son los dos que más me gustan, la verdad es que son los dos actores que más me gustan. ¿Cuál es tu supervillano? Será el Joker, mi supervillano. ¡Ay, ya viene! Ya viene. Sí, por cierto que vi el tráiler y estoy que... Hay que ver eso ya llegó, ya se estrenó, así que ya la tenemos que ir a ver. ¿Ya se estrenó? Sí. Bueno. Sí. Ya está lista, así que ya estamos listas para verla. ¿Qué película te dio sueño? Ay, no me acuerdo, me dio tanto sueño que ni me acuerdo de la película, será, porque no me acuerdo, pero creo que me he quedado dormida en el cine como 2 veces, como 2 veces en mi vida, más o menos, pero ni recuerdo la película. ¿Con qué actor fantaseas sexualmente? Con ninguno, yo no tengo ese tipo de cosas, tú sabes. Ay, Patricia, tú me hiciste esta pregunta para todos los demás, ¿cómo no vas a tener uno? Es que de verdad, nunca me ha pasado eso, no me ha pasado bueno, eso. El más sexy de todos, pues. A ver... El de Notting Hill. Hugh Grant. Hugh Grant. Wow, pero no es mentira si te digo que fantaseaba con él porque no es verdad. Está bien, ahorita Hugh Grant y que, hola, Pati. No es verdad. Yo no soy de eso ni... no, cuando era chiquitica sí. Fantaseaba, imagínate, yo era, pero si digo esto ahorita, seré motivo de cancelación, porque no tenía ni 10 años. Y lloraba y todo por Sandro, por el cantante. Ay, imagínate tú. Lloraba por Sandro y aquello era un lío en mi casa cada vez que ponían a Sandro en la televisión. ¿Qué tal eso? Porque yo lloraba por Sandro, estaba enamorada de Sandro. pero más que fantasía sexual, es sentimiento, emoción. Claro, alguien que te ponga nervioso. Eso, que me Mira, ahorita que tú decías, he hecho un cuento personal. Una vez mi mamá me dijo que su actor venezolano favorito era Giancarlo Simanca. Y entonces ella me fue a buscar al canal, a Radio Caracas Televisión, y de repente Giancarlo la vio y me mandó a preguntar que quién era. Y yo le dije, es mi mamá.
Y entonces él viene y le digo, mira, mamá, prepárate porque viene Giancarlos. Y ella cargaba unas sandalias, ustedes no se la pueden ver, pero Patricia carga unas sandalias ahorita bellísimas de sueco. Y entonces, bellísimas. Y entonces mi mamá cargaba unas sandalias así. Y pero cruzaba su pierna, ¿no? Y toda la cosa. Y cuando él viene, se le cayó la chola, o sea, literal, fue así como que se le cayó. Entonces ella mientras hablaba, buscaba las sandalias de los nervios que lo iba a conocer, y mi mamá es cero farandulera. Fíjate, yo moría por un actor venezolano que tú, te aseguro que no lo llegaste a conocer, el papá, ¿cómo es que se llama el actor Abreu? A Luis Jerónimo Abreu, El papá. El claro. papá que era Luis Abreu, fíjate, no me acordaba el nombre de él, sí. soy malísima para los nombres. Luis Abreu, que no era ningún actor bello, ni nunca fue protagonista, nada, pero me encantaba ese actor, me encantaba. Yo lo he visto en foto, pues soy amiga del hijo mayor de Maximiliano. Sí, y Luis Abreu era una belleza, o sea, de cada actuación, pero de los principales, bueno, me encantaba José Bardina, pero eran esos actores varoniles, ¿sabes? Era como el actor de antes, que era el macho, el varón, ahora la cosa es muy diferente. Ajá, ¿y cuál es lo más atrevido que has hecho en una sala de cine? Lo más atrevido. Que tirar poco pop. Ay, no, mi primer novio lo conocí en el cine y me di un beso con él el mismo día que lo conocí. Ah, qué atrevida. Y fue mi primer novio. Y yo decía después, yo fui con mi mejor amiga que en paz descanse. Después yo le decía a ella, que imagínate, yo me di un beso con ese tipo y no lo voy a ver más nunca, porque en esa época no había celular ni nada. Y no había redes sociales. Yo tenía 13 años. Era el teléfono de la casa. Era que te tenía que llamar el teléfono de tu casa. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? Entonces mi amiga dijo, bueno, esa historia no la he contado nunca. Mi amiga dijo, bueno, el amigo de él me dio su teléfono. Entonces yo, bueno, lo vas a llamar y le vas a decir que le diga a él que me llame, porque ese beso que me dio, ahora yo no quiero que él se lo cuente a nadie. Una niña, yo tenía 13 años, yo no quiero que él le cuente a nadie que él me dio un beso en el cine. Bueno, y aquello fue que si ella llamó al otro, el otro llamó a entonces finalmente me llamó y tuvimos una relación muy linda. Fue mi primer novio, mi primer noviecito. Estuvimos juntos bastante tiempo, pero él me llevaba muchos años. Él tenía 18 años, yo tenía 13. En esta época eso es inadmisible. Claro. Eso es inadmisible. Y Ernesto se llama. ¿Dónde estará Ernesto? O sea, yo te iba a preguntar, ¿sabes de la vida de Ernesto? Pero creo, no, más nunca supe de él. Después, obviamente nos separamos. Imagínate. Claro. Casi nunca eso se da con el tiempo. Aparte que era una relación que mi familia decía, bueno, ya va a vigilar porque tienes 13 años. Y sin embargo fue una relación muy bonita, de verdad. Muy bonita. Pero de hecho, más nada, más allá, yo siempre he tenido la cosa en la cabeza de que mi papá era una persona pública, de que yo me tenía que comportar bien, que yo no podía, ¿sabes? O sea, que yo no... Y también formé a mi hija así, o sea, que nosotros hay ciertos derechos que no tenemos. Porque tenemos que cuidarla, o sea, sobre todo porque tenemos muchos enemigos. Entonces, tú sabes... La gente se agarra de cualquier cosa para... Eso de poner bandeja de plata, toma esto para que con esto te metas conmigo, o te vengues de mí, o me hagas daño. No. Eso lo he cuidado mucho siempre. Qué belleza. Siempre. Gracias, Pati. Gracias no nada más por esta entrevista, sino por dejarme entrar en tu vida, por hacerme parte de ella. Gracias, tenemos un año. Sí, un año juntos. Y gracias a ti por aceptar el reto de hacerlo solita, y lo has hecho muy bien. Gracias. Y de verdad que has creado un nicho y te has enfrentado también a los comentarios de gente que ni te ve. Porque créeme que la gente que comenta mal es que ni lo ve a uno, simplemente se mete ahí para comentar, para drenar su odio y su rabia. Todo eso, uno tiene que tener piel, te lo he dicho, piel de cocodrilo y dejarlo rodar. Gracias. Te amo con locura. Igualmente, y perteneces de verdad a las mujeres más importantes de mi vida. Y gracias por tu perseverancia también. Gracias por eso. Bueno, y a ustedes los veo la semana que viene con la celebración, que aunque estoy de celebración, en realidad estoy cumpliendo un año hoy, pero la semana que viene lo voy a celebrar con ustedes. Un beso y los veo la semana que viene. Bye bye.